Hola, hola Alejandro. Hola maestra, buenas Buenas noches. noches. Ya había comenzado con la introducción. De todo modo lo grabé y te lo paso para que lo estudiemos, ¿no? Básicamente fue la parte de lo que vimos ayer y yo ahorita pues voy a entrar de lleno con lo que nos corresponde ver hoy. Ya sabes que como siempre de un repasito, ¿no? A ver si en eso los demás se integran, de todos modos si no se los grabamos. Ok, Gracias, listo. Alejandro. Ok, estaba yo compartiendo mi pantalla entonces y bueno, habíamos hecho un breve repaso de las reglas que vimos el día de ayer y bueno, que hoy entrábamos a la parte de la regla 2756 que habla de la emisión de CFDI por concepto de nómina en el ejercicio 2022. Esta regla es muy importante porque típico que hay empresas o hay patrones que a lo mejor cambiaron de contador o apenas se están integrando, están familiarizando y no timbraron sus nóminas. ¿A qué nos referimos? Bueno, que a veces el patrón da por hecho que haber pagado el seguro social, haber pagado el Infonavit, haberle pagado a sus trabajadores es suficiente y no. Todavía hay que hacer, bueno, perdón, y aparte ya una vez que hicieron sus retenciones de ISR y se le pagó al SAT, piensan que es suficiente todo esto y no. Todavía aparte de esas obligaciones, ellos tienen que obligatoriamente emitir un CFDI, así como hacemos el CFDI de ingresos o de egresos o de pago, bueno, también debe de haber un CFDI de nómina, eso ya lo sabemos de los años pasados. Entonces aquí lo que nos dice la facilidad es lo siguiente, que los contribuyentes que durante el ejercicio fiscal 2022 hayan emitido un CFDI de nómina que contengan errores u omisiones en su llenado o en su versión, recordemos que hay dos, podrán por única, vean, única ocasión corregir estos, siempre y cuando el nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero del 2023 y se cancelen los comprobantes que sustituyen. Entonces, vean, acá no es que los patrones o los encargados de hacer los timbrados no hayan hecho el timbrado y ahorita lo quieran hacer en febrero. No, aquí es exclusivamente las personas que sí hicieron el CFDI de nómina, o sea, sí la hicieron, pero tuvieron algún error. A lo mejor se equivocaron en la versión, se equivocaron en el monto, se equivocaron en el cálculo de impuestos, algo, o sea, hubo un error. Entonces, debido a eso, todavía tienen hasta este año, que es 2023, hasta el 28 de febrero para corregirlo. Y esa facilidad me la da la regla 2.7.56. Entonces, para que lo tengamos bien claro, si nosotros manejamos nómina, todavía tenemos hasta febrero 2023 para corregir. Pero repito, siempre y cuando sí las haya yo hecho en el 2022. Y voy a corregir errores. No aplica para los que ni siquiera timbraron, que es feo decirlo, pero yo sí conozco a muchos contribuyentes que aún al día de hoy no sé qué problemas tengan en sus empresas, no han timbrado las nóminas. O sea, si han pagado seguro social, si han pagado Infonavit, si hemos hecho las retenciones de ISR, si hemos pagado el 2% sobre nóminas, bueno, cada estado tiene su propio porcentaje, 2.5, 2.2 o 3% sobre nóminas, bueno, eso ya se pagó al estado, no se ha cumplido con los pagos. Pero aquí la situación es que no, que ellos no sé por qué razón no timbraron CFDI como tal, o sea, un CFDI 4.0, la versión que quisieran. Entonces, bueno, no lo han hecho, entonces a ellos no les aplica. Entonces, aquí se les está recomendando, independientemente de la regla, que de todos modos sí timbren sus CFDIs, porque si bien es cierto, no es deducible, o sea, ya no va a pasar para el SAT, pues, pero si no lo hacen les va a generar una multa. Entonces yo la verdad me he cansado de decirles a mis patrones, ¿verdad? Mis contribuyentes que son patrones, que por favor lo hagan, pero desconozco el día de hoy cuál sea el motivo por el cual ellos no están timbrando sus nóminas, lo desconozco. Entonces, bueno, aquí en los comentarios es la no deducibilidad de por sí ya sabemos que no va a aplicar, pero bueno, por lo menos hay que ahorrarnos las multas, ¿no? Que es lo que estábamos comentando. Eso respecto a la regla 2756, entonces ahí quien les pregunte o quien tenga la duda si todavía puede corregir sus FDIs del año pasado, todavía lo puede hacer hasta el último día del mes. Nos vamos con la regla 27711 y es el CFDI de tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías. A partir de esta regla ya vamos a hablar un poquito
de lo que habíamos visto en los años pasados del famoso CFDI de ingresos con complemento carta aporte o del CFDI de traslado con complemento carta aporte. Ya en un curso que vemos más adelante o que agendemos el CFDI 4.0, ya hablaremos más en concreto de lo que es el complemento carta aporte. En este caso, solamente nos toca hablar un poquito de las reglas que hablan de ese tema, ¿no? Entonces, de todos modos, si hay alguna duda o comentario, lo podemos checar. Pues bueno, me dice aquí que para los efectos del artículo 29, que habla de los CFDI, penúltimo párrafo del Código Fiscal, los contribuyentes intermediarios o agentes de transporte dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada que circulen por vía terrestre, pero no solo vía terrestre, también vía férrea, vía aérea o naveguen. Nosotros normalmente nos estamos enfocando a los transportistas, ¿no? Porque son los que vemos físicamente que trasladan la mercancía. Pero no solamente ellos, también son los que usan tren, los que van por avión o los que van por barco. Nosotros como estamos de este lado donde no hay mar, pues no tenemos tanto contacto. Pero sí, sí puede suceder que ustedes les toque un cliente o ustedes tengan que ver con la navegación vías férreas aéreas, entonces también a ellos aplica el complemento de carta aporte. Y también por vía marítima. Yo sé que a lo mejor es muy raro encontrar un caso así, pero lo podemos encontrar. Así como los que presten servicios de paquetería y mensajería, como las marcas que ustedes ya conocen, ¿no? Que son los que no se dedican al traslado solamente de algún tipo de paquete, ¿no? También de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen la transportación de bienes o mercancías. O sea, vean la importancia de saber a quiénes sí les aplica, porque nosotros estamos yendo solamente digamos, una forma que es la del transporte. Y nosotros decimos, no, pues el transporte está obligado a tener su CFDI de ingreso completo carta aporte y ya. Y no es cierto, les aplica a muchas otras personas. Entonces, que sea la más común, sí, pero hay otras, ¿no? Entonces, bueno, nos dice que deberán expedir su CFDI de tipo ingreso con los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, al que deben incorporar el complemento de carta aporte. Repito, eso ya lo habíamos visto el año pasado, se sigue aplicando, ya habíamos visto en la facilidad, en la otra regla que vimos al inicio, donde nos decía que, bueno, aquí tienen todavía hasta el 30, bueno, hasta el último día de julio para equivocarse, más no para no hacerlo, pero que a partir del 1 de agosto, ahora sí, CFDI de ingreso con complemento carta aporte obligatorio sin errores. CFDI de traslado con complemento carta aporte obligatorio sin errores a partir del 1 de agosto. Pero aún así sabemos que desde el 1 de enero del 2022 ya se usaba el CFDI de ingreso complemento carta aporte o CFDI de traslado complemento carta aporte. O sea, ya estaba. Nada más que lo que nos ha dado oportunidad, en este caso las autoridades, es que lo hagamos mal, pero que lo hagamos, ¿no? O sea, para que también no nos vayamos con la idea de que, no, apenas va a entrar el CFDI de complemento carta aporte. O sea, no, eso ya entró desde 2022. Ahorita nada más nos están dando más chance de practicar, por decirlo así, equivocarnos, pero sí emitirlo. O sea, que no se pierda de vista que lo tenemos que emitir aunque sea mal. Entonces, bueno, que para tales efectos se publique en el portal del SAT el referido CFDI y su complemento aparan la prestación de servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa en papel o en formato digital. Entonces, bueno, aquí sabemos que cuando yo vamos a suponer que soy el transportista, ¿no? Y bueno, pues yo traslado la mercancía de un punto a otro. Entonces, la mercancía que yo traigo, ahora sí que cargando, valga la expresión, cuando yo tengo mi CFDI de ingreso completo carta aporte, va a avalar la legal tenencia. O sea, ¿por qué lo tengo yo? Bueno, pues lo tengo, pues porque lo voy a trasladar, pero ¿qué avala la legalidad? Bueno, pues mi CFDI de completo carta aporte. De por sí ya sabemos que los transportistas tienen que tener su carta aporte, pero era como muy sencilla. Pero ahora pues se le anexa, o sea, se juntan pues la carta aporte con el CFDI, se hacen uno solo, se fusionan pues, y entonces se tiene que tener para que no haya problemas, ¿no? Durante su traslado.
El transportista podrá acreditar la legal estancia y o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional con el CFD de tipo ingreso al que se le incorpora el complemento carta aporte, siempre que en dicho comprobante se registre el número de pedimento de importación, que eso ya sabemos que es cuando viene de otro lugar o de otro país, pues. Para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o distribución de hidrocarburos y petrolíferos señalados en las reglas 2611, que también ya en su momento hablaremos de ellos, porque ellos se manejan como un poquito diferente, ¿no? Entonces, lo más destacado de esta regla también es que quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías, es decir, ¿no? Yo soy el transportista, yo Maritza tengo unos trailers, me doy de alta como actividad empresarial, traslado mercancías, y bueno, yo estoy en medio del que vende y del que compra, ¿no? Entonces, a mí me paga, puede ser que me pague el que vende, que es lo más común, pero también puede ser que me pague el que compra, ¿no? El que le compra al otro. Yo soy en medio, pero de todos modos, aún así, la obligación es de todos de proporcionar bien los datos para que se emita correctamente el CFDI de ingreso complemento carta aporte. Entonces, bueno, aquí nos dice que está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen, de conformidad con el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorporará el complemento carta aporte, que al efecto publique el SAT en su portal, a fin de que el transportista expide el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte que ampare la operación, que en su caso sea objeto de la deducción o el acreditamiento correspondiente por el servicio prestado. Entonces, bueno, ahí sí tenemos que tener bien claro que ya no es que yo soy el transportista y yo hice mal el CFDI y yo cargo con toda la responsabilidad. No, ahí es compartida. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo para que me pasen bien los datos. No sé si ustedes ya hicieron alguna carta aporte. Yo la verdad es que sí, el año pasado sí me pidieron varias, pero pues la verdad el sistema no nos dejaba avanzar. Piden de verdad muchísimos datos, ¿no? Que realmente necesitas ser contador, necesitas ser transporte, necesitas conocer de carretera, necesitas conocer de composiciones de llantas, de los trailers, no sé. Entonces, necesitas conocer muchas cosas. Entonces, ¿cómo tú puedes lograr una factura exitosa? Bueno, pues que te proporcionen bien los datos para que pueda salir ese CFDI. En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el CFDI tipo ingreso completo carta aporte o bien el referido complemento no cumpla con la excepción del estándar del complemento carta aporte y el instructivo de llenado, porque recuerden que hay un instructivo de llenado, tanto quien contrate el servicio del transporte, ya vean, aquí no lo está diciendo, tanto quien contrate el servicio de transporte, en este caso, no sé, la Nacional SADCB, yo soy Cuico, ¿no? Como quien lo preste, serán responsables ante las autoridades competentes cuando esa detecte alguna irregularidad en los datos registrados en el complemento carta aporte. Dicha responsabilidad se limitará a los datos que proporcione cada una de las partes involucradas en la expedición del comprobante fiscal de conformidad con el instructivo de llenado citado. Entonces, vean, aquí sí nos está dejando bien claro la responsabilidad que tenemos. Entonces, básicamente eso trata esa regla. Vamos a pasar siguiendo con complemento de carta aporte a la regla 27712, que nos habla del CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios acreditan el traslado de bienes o mercancías. Entonces, bueno, aquí nos dice que para los efectos del artículo 29, los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías, vean, ¿no? O sea, ¿quién la tiene en su poder, ¿no? O bien que formen parte de sus activos, podrán acreditar el transporte de los mismos cuando se trasladen con sus propios medios, inclusive de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima, aérea, mediante la representación impresa en papel o formato digital en el CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el complemento carta aporte y que para tales efectos se publica en el SAT. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre la regla 27711 y 27712 simplemente es que la
la otra nos habla del CFDI de ingreso, complemento carta aporte. Y nos habla del CFDI de traslado, complemento carta aporte. Recordemos que la diferencia es, en una, si yo no tengo la mercancía a mi nombre, o sea, yo no me dedico a vender mochilas, las vende la nacional. Entonces, ¿yo qué hago? Que soy Cuico. Entonces, bueno, Cuico Transportes, porque la verdad le ponen el nombre, el apellido de alguno de los socios, ¿no? Bueno, en ese caso no, si hablan de que son personas físicas, bueno, el nombre de alguno de las personas que están dados de alta, ponen el apellido. Entonces, bueno, de ellos, este, yo tengo que emitir como transportista cuico mi CFDI de ingreso, complemento carta aporte. Hasta ahí. Ahora, para que yo traslade mis propias mercancías en mis vehículos, pues va el CFDI de traslado, completo carta aporte, que esto es lo que nos dice la regla 27712. En dicho CFDI deberán consignar como valor cero su clave en el RFC como emisor y receptor de este comprobante, así como la clave de producto y servicio que se indica en el instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento carta aporte, que al efecto se publique en el citado portal. Para efectos de esta regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o distribución de hidrocarburos y petrolíferos, que es lo mismo que hablábamos en la otra regla, ¿no? Ya vimos la diferencia. Vámonos con la regla 27721. Me habla del traslado local de bienes o mercancías, ya como tal aquí dentro de mi urbe, ¿no? Donde yo me muevo. Me dice que para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del Código Fiscal y la regla que acabamos de ver, los contribuyentes que presten servicios de autotransporte terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar el transporte de los bienes o mercancías mediante la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI tipo ingreso que contenga los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en el que registren la clave de producto y servicio de acuerdo al objetivo de llenado del CFDI, al que se le incorpore el complemento carta aporte que al efecto publique el SAT en su portal sin complemento carta aporte. ¿Sí ya vimos? Entonces, sí son varios los casos, ¿no? Aquí yo no voy a transitar por un tramo federal, entonces no estoy obligado a llevar la carta aporte. Sí, mi CFDI de traslado, pero más no complemento de carta aporte. Entonces, ahí hay que ver en qué supuesto me encuentro yo. Nos vamos a la regla 27728. Nos habla de los tramos de jurisdicción federal para el traslado de bienes o mercancías a través de autotransporte. Entonces, bueno, aquí sí que bastante las reglas que ya hemos mencionado. Los contribuyentes que realizan el transporte de bienes y o mercancías a través de autotransporte mediante vehículos de carga con características que no excedan los pesos y dimensiones de un camión tipo C2, de conformidad a la NOM 012 SCT 2-2017 o la que sustituya, se entenderá que no transitan por tramos de jurisdicción federal a que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento, siempre que en su trayecto la longitud del tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de un radio de distancia de 30 kilómetros, los cuales se computarán entre el origen inicial y el destino final, incluyendo los puntos intermediarios del traslado. O sea, aquí sí hay que ver, punto número uno, eh, el peso y dimensión de mi transporte. Aparte de eso, ¿qué tipo de camión tengo? Si es un C2 o no. Si cumple con la NOM 02, 217, ¿no? Y que bueno, se entenderá que no, o sea, que no pasan por tramos de jurisdicción federal cuando contemos 30 kilómetros del radio, es decir, del centro hacia donde se dirige. Hay que tener ahí como un maps para estar checando si me paso o no, porque la medida que sí lo hago o no, bueno, pues tengo que ver si me corresponde emitir complemento de carta aporte o no. Por eso es ahora sí que las indicaciones muy precisas. Les comentaba hace un momentito. Hay que conocer por eso un poquito de la ley de caminos y puentes, el transporte federal, que yo creo que son los expertos, son los transportistas. Sí, no, pues hay que echarnos una leidita ahí para tener como más claro a qué se refiere. Sin embargo, bueno, pues es a lo que nos referimos con tramos de jurisdicción federal. En conclusión, cuento el centro, que es el radio, y ahora sí que lo direcciono a 30 kilómetros y es entre el origen, que es el punto inicial, y el destino final, que es ahora sí que el radio. Y de ahí, pues ya yo voy viendo si sí me aplica o no.
En caso de que los vehículos de carga de transporte, perdón, en caso de que los vehículos de carga transporten remolques cuyas características no excedan los pesos y dimensiones del camión tipo C2, de conformidad con la norma oficial señalada en el párrafo que antecede, le resulta aplicar lo expuesto en el párrafo anterior, lo que decíamos del radio. Lo dispuesto en el primer párrafo de la presente regla no resulta aplicable para transportes a que se refieren las reglas pasadas, así como para los que realicen el traslado de mercancías destinadas a operaciones de comercio exterior en términos de las disposiciones aduaneras que resulten aplicables. Ok, pues básicamente eso es de lo que nos habla de autotransporte. Si se dan cuenta, ya es como que lo que habíamos comentado en cursos pasados de que habíamos hablado del CFDI de ingreso complemento carta aporte o CFDI de traslado complemento carta aporte. Lo único nuevo, por decirlo así, es que se tiene que ver si pasas, bueno, lo que si pasas por un tramo federal o no, eso también ya venía el año pasado, ¿no? Aquí lo nuevo es que ahora como que la distancia se cambió, porque ahora partimos de un radio y contamos 30 kilómetros del radio, que es el inicio, hacia donde yo cruce mi destino, o sea, lo hago como recto. Eso es como la única diferencia, por decirlo así. Nos vamos con la regla 2814, que me habla del registro de ingresos y gastos en mis cuentas. Si ustedes recuerdan, ya les había yo mostrado en sesiones pasadas, si ustedes recuerdan, no ya la página del SAT para que lo vean mejor. Yo les comenté cuando veíamos un poquito de CFDI que aquí en factura electrónica, desde mis cuentas, ustedes pueden facturar para continuar con el beneficio que tienen los RIF y también algunos reciclos hasta el 31 de marzo del 2023, ¿no? Bueno, pues aquí en factura electrónica es un sitio en el cual tú puedes tener estas, herramientas, ¿no? Que es aquí desde este portal que se llama Mis Cuentas, ven, ahí es Mis Cuentas. Entonces aquí tú puedes hacer tu factura, generar la factura 3, 4, consultar y cancelar. Pero aparte, tú puedes llevar tu contabilidad, ingresos, gastos, otros ingresos, otros gastos y consultas. Y aparte de tus declaraciones para los RIF. Y aparte puedes hacer tus nóminas para los RIF. De esto se trata este portal, por decirlo así. Aquí lo que nos dice esta regla que estamos por ver, pues esta situación, ¿no? De cómo tú vas a contabilizar aquí en mis cuentas tus ingresos y gastos. O sea, sigue vigente, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a hacer? De eso trata la regla. Pero sí quiero que ustedes diferencien que este portal que se llama Mis Cuentas no solo se utiliza para facturar, también se utiliza para llevar la contabilidad y ahí depende a quién sí está obligado o no a llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, por eso dice la 2814, registro de ingresos y gastos en mis cuentas, es acá, en esta que les estoy mostrando. Yo pienso que muchos de ustedes ya están familiarizados, los que no, bueno, pues sí, lo tienen, para que de algún modo, pues sepan de qué estamos ahora sí que hablando, ¿no? Continuando entonces con las diapositivas, bueno, ya les mostré ahí. Y bueno, pues ahí lo que vamos a encontrar es que me dice, por efectos del artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal, así como la sección 2, capítulo 2, título cuarto de la ley del ISA, vigente hasta el 1 de diciembre de 2021, en relación con lo dispuesto en la fracción novena del artículo segundo de las disposiciones transitorias de la ley del ISR, y bueno, toda ahí la fundamentación, me dice que los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio de que se trate no excedan de 2 millones de pesos, así como los contribuyentes que tributen conforme al título cuarto, capítulo secciones 1 y 3, que son los empresariales, digo, el de 2 millones sabemos que son los RIF, los regímenes de incorporación fiscal, que ellos siguen vigentes, recuerden, hasta que cumplan sus 10 años. Ahí también ya habíamos hablado de los RIF, que si el RIF se dio de alta antes del 30 de agosto del 2021, a través de un aviso pudo optar por quedarse como RIF y que le cuente sus 10 años. Y las personas que se dieron de alta, no sé, en agosto, septiembre, octubre del 2021, pues aunque hubiesen querido quedarse como RIF, pues no les aplicaba. Ahora, los que no hicieron nada porque no sabían, pues por automático el SAT los envió a régimen de confianza, ¿no? Eso ya lo tenemos así como bien clarito. Aquí nada más para retomarlo. Entonces, bueno, estos RIF, de todos modos, no pueden pasar de los 2 millones de pesos, recuerden. Si ellos se pasan, pues automáticamente tienen que elegir si se van como régimen de confianza o régimen empresarial. Pero bueno, partiendo de que no se pasan de los 2 millones de pesos anual, así como los reciclos,
pero que no hubieran percibido en el ejercicio inmediato anterior, es decir, en 2022, ingresos en una cantidad igual o menor a 4 millones de pesos, así como las AR, que son las asociaciones religiosas, deberán ingresar a la aplicación electrónica Mis Cuentas, disponible en el SAT, que ya se los mostré, para registrar los datos correspondientes a sus ingresos y gastos. Entonces, bueno, esa es la regla que nos está fundamentando para que si ustedes llevan algún tipo de, pues no sé, de asociación, pues lo tengan presente, que sí necesitamos estar como actualizados en sus obligaciones, cuando sí les aplica y pues cuando no les aplica, ¿no? Esa es la situación. Bueno, pues siguiendo con las diapositivas, comentábamos, bueno, pues acá nos dice que de acuerdo que los ingresos y gastos casos amparados por un CFDI no serán necesario registrarlos en la citada aplicación, por lo que únicamente deberán capturarse aquellos que no se encuentren sustentados en dichos comprobantes. Asimismo, en dicha aplicación podrán consultarse la relación de ingresos y egresos capturados. Entonces, vean, como si eso era, digamos, si marcaba una obligación que yo como RIF, como RECICO, yo como asociación religiosa, sí estaba yo gozando de algunos beneficios. A lo mejor las AR, que son las asociaciones religiosas, no están obligados a pagar ISR, por ejemplo. Los RIF, pues su ISR es muy bajito, o su IVA, pues prácticamente no pagan y así. De todos modos, aún así estaban como obligados a ingresar en mis cuentas y capturar sus ingresos y egresos, como que ahí llevaban su contabilidad, vamos, ¿no? Pero con esta facilidad o con esta regla, pues dice que si ellos siguen en RIF, siguen en Recico con menos de 4 millones de pesos, entonces, y las AR, si ellos tienen CFDIs que, digamos, ellos puedan justificar sus ingresos y gastos con estos CFDIs, no es necesario que pues lo capturen, ¿no? Ahí. Por eso es que muchos no lo usan, ¿no? Sin embargo, hay que saber los topes y a quienes sí les aplica y a quienes no les aplica. Porque ustedes observan, aquí no me está hablando de los arrendamientos, entonces, bueno, ahí también hay que checar a quienes sí y a quienes no. Entonces, yo por eso les mostraba pues la página del SAT, ¿no? Para que vieran cómo es que sí, ahí aparece. Otra regla que habla de mis cuentas es la 28114, que me habla de la opción para registrar ingresos y gastos en mis cuentas, ¿no? Pero aquí me hablan como opción. El anterior era el registro, o sea, quienes sí quedan de algún modo no obligados. Y después en la 28114 habla como del mismo tema, pero como opción. Entonces aquí me dice, ¿no? Que conforme a las reglas 28114, para estar exceptuadas de llevar e ingresar de forma mensual su contabilidad electrónica a través del portal del SAT, dentro de las reglas 2815 y 2816, deberán ejercer dicha opción a través de la presentación de un caso de aclaración en el portal del SAT. Entonces, vean, para todo lo que yo tenga como que estar no de acuerdo con la autoridad, tengo que pasar un caso de aclaración, ¿no? Entonces, ahí tengo que tener la comunicación directa con las autoridades para saber hasta qué punto sí me obliga o no a subir mis ingresos y egresos en el portal del SAT, en mis cuentas, en la parte que les acabo de mostrar, ¿no? En el caso de aclaración a que se refiere el primer párrafo de esta regla, deberá presentarse a más tardar el último día del mes de febrero del 2023. Vean, estamos bien cortos, ¿no? Quien tengan este problemita de saber si pueden, más bien si deben o no subir sus ingresos y egresos de acuerdo al régimen que tiene, de acuerdo a sus ingresos del ejercicio inmediato anterior, bueno, pues pueden, pues ahora sí que quejarse hasta el último día de febrero, que es 28. Pero bueno, aquí también estoy leyendo que más que nada me habla de donde dice para estar exceptuadas de llevar e ingresar de forma mensual su contabilidad electrónica a través del portal SAT. O sea, vean, aquí aparte de que subo mi contabilidad ahí en el portal, ven que ya también estábamos obligados a llevar cuenta electrónica. Han quedado relevados los que tienen menos de 4 millones de pesos, pero vean, es diferente llevarla que enviarla. ¿No? Porque, por ejemplo, los de arrendamiento no son obligados a enviar la cuenta electrónica, pero sí llevar cuenta electrónica.
Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es la contabilidad electrónica? Bueno, pues recuerden que nosotros subimos, de acuerdo, bueno, yo lo hago con personas morales sobre todo. En mi software contable que manejo, que es Auditalo, bueno, hay una parte que me dice convertir a punto .zip, la convierto y subo lo que es el estado de la balanza de comprobación. A veces nos piden pólizas y nos piden también cuando cambiamos o adherimos cuentas, pues subir el catálogo de cuentas. Lo pasamos a punto .zip y de ahí ya lo subimos en una herramienta que tiene el portal SAT donde dice subir contabilidad electrónica, la subo en formato .zip y ya la tengo. Es cuando yo la subo, pero se entiende que yo ya llevo mi contabilidad. Entonces sí diferenciar, ¿no? Una cosa es hacerla, llevarla, porque recuerden que la contabilidad me lo obliga el código fiscal, llevar contabilidad. Otra cosa es enviar la contabilidad en forma electrónica al SAT. O sea, por eso hay que ver que sí, que no. Por eso aquí nos dice bueno, que en el caso de que las asociaciones religiosas que opten por utilizar la herramienta electrónica de mis cuentas, conforme a la regla 2814, para estar exceptuadas y ingresar en forma mensual de contabilidad electrónica a través del portal del SAT, deberá dejar dicha opción a través de la presentación de un caso de aclaración. Entonces, bueno, ahí esto va a aplicar sobre todo a las AR. El caso de aclaración a que se refiere el primer párrafo, decíamos, esta regla deberá presentarse a más tardar febrero. Yo pienso que, bueno, al menos yo no llevo acciones religiosas, pero bueno, a lo mejor alguien de ustedes o tienen algún conocido, bueno, es para que les digan que la fecha es máximo el último día de febrero, ¿no? En el caso de que los contribuyentes se inscriban, reanuden actividades o actualicen actividades económicas y obligaciones en el RFC, con posterior a dicha fecha, deberán presentar caso de aclaración dentro del mes siguiente, contada a partir de la fecha que les su inscripción, reanudación o actualización en el RFC, ¿no? Bueno, eso es con respecto a mis cuentas AR. Luego la regla 28117 me habla de las facilidades para los contribuyentes personas físicas. Entonces, vean, las personas físicas que tributen conforme al capítulo 2, secciones 1, 2, capítulo 3 del título cuarto de la ley del ISR, cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos o que inician actividades en el ejercicio y que estimen que sus ingresos obtenidos en el mismo no excederán de la cantidad señalada, es decir, de 4 millones de pesos, si nos referimos a los recicos, a los empresariales, quedan relevados de cumplir con las siguientes obligaciones. Uno, aquí la famosa regla y la facilidad, mira, hasta la voy a subrayar porque es la que nos van a estar preguntando comúnmente. Oye, ¿mando la DIOT o no mando la DIOT? No, sí, mándala. Oye, pero es que fíjate que está la facilidad, ¿no? De que, de acuerdo a la regla 28117, que yo puedo, que yo soy exento. No, bueno, no estás exento, estás relevado. Entonces, bueno, aquí hay que analizar bien esta regla. Entonces dice que las personas del capítulo 2, secciones 1 y 3, que ya saben que somos los empresariales y los recicos, pero que sus ingresos totales de ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos, ¿sí? De todos modos, el reciclo ya saben que su tope es 3.5. Una vez que se pasa, pues se pasa empresarial y como ya se pasó, pues también tienen que enviar pues cuenta electrónica, DIOT, etcétera, 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 ¿no? Por eso es de que yo les comentaba que sí hay que ser muy cuidadosos en cuanto le vamos a cobrar al contribuyente, porque a lo mejor lo malacostumbramos y le cobramos cierto monto. Pero resulta que de ahí ya subió a 4 millones su ingreso, o sea, del año inmediato anterior, y por lo tanto, pues ya hay más trabajo para nosotros como contadores, porque hay que hacerle su dioda, hay que hacerle su cuenta, o sea, hay que enviar su cuenta electrónica, entonces hay más peso, entonces lo que a veces el contribuyente no entiende, que nosotros tenemos que subir el precio porque es más el trabajo, ¿no? Entonces hay que leerles esta facilidad, ¿no? O explicárselas. Entonces, bueno, ¿de qué trata esta facilidad? Que si tú eres empresarial, tú eres reciclo, y tú en tu año 2022 no pasas los 4 millones de pesos, entonces, número uno, quedas relevado de enviar cuenta electrónica, porque no enviamos cuenta electrónica. Número dos, de presentar la DIOT. Y bueno, esto es lo que quiero que nos aprendamos el día de hoy, que nos llevemos de las reglas más importantes, la 28117. Ahora sí que anótelo, tomen una fotito, porque cuando tú presentas un caso de aclaración con el SAT, que a lo mejor en tu opinión del cumplimiento te aparece, debe DIOT
o tu constancia, ¿no? Dice situación fiscal, dice, no, pues presentar declaración de esto de los IVAs, ¿no? Que es lo de proveedores que la dio. Y dices, bueno, pues es que yo soy recibo y apenas voy empezando y déjame primero respirar y después ya veo mis obligaciones, o sea, apenas me di de alta y ya me estás imponiendo Dios, o sea, pero ¿por qué? Si esto es relevado. Entonces tú tienes que prestar un caso de aclaración, pero decirle a la autoridad, de acuerdo a la regla 2817, en la cual me dices, autoridad, que si yo no rebaso 4 millones de pesos, yo quedo relevado de enviar cuenta electrónica y de enviar DIOT, pues solicito que me hagas válida esa regla. Y así, yo sí la presenté, les comentaba con mis contribuyentes en años pasados, porque esa regla no es de ahorita, ya tiene bastantes años. Y yo se la presenté a la autoridad y sí, me quitó la obligación de Dios, o sea, sí. En otro contribuyente les comentaba que también tuvimos, como llevamos tiempo en presentar la aclaración, que me conteste la autoridad y que me quite la obligación o a ver si me conteste de forma favorable o no. Entonces ya le dije a mi cliente, ay, mira, la verdad como tus DIOT están muy sencillas, es muy poco, pues mejor las presentamos y ya. Las presentamos y a las 72 horas ya teníamos nuestra opinión en positivo. Entonces ahí también ustedes valoren qué les conviene más. Lo que sí es que por experiencia de otros compañeros, otros contadores, bueno, pues ellos me comentan que sí les han pedido la DIOT, aunque estén entre comillas relevados. O sea, aunque existe esa facilidad, como es una facilidad nada más, es una que están relevados, no exentos, de todos modos en que les pidieron la DIOT. Entonces, para no estar como con esa zozobra, se sugiere pues que mejor hagas tus DIOT, te quites de problemas, ¿no? Haz tus DIOT, digo, está la facilidad, digo, la verdad es que sí, ya cada quien como la quiera usar o le convenga usar, ¿no? Yo les comento a mis casos verídicos que hagan de cuenta que en un 50% me aceptaron quitarme la DIOT, 50% mejor nosotros decidimos presentarla y así ya, todo bien con la autoridad, ¿no? Entonces esta Pero es la facilidad. ¿Sí, adelante? algún escrito? ¿Perdón? ¿Hay que enviar algún escrito o nada Sí, más no se presenta la DIOT y ya? depende. Si tú, por ejemplo, sacas tu opinión del cumplimiento y te aparece positiva, pues ya no hagas nada. Si tú sacas tu constancia de situación fiscal y te aparece obligación de DIOT, sí hay que presentar la aclaración, sí hay que hacerlo. Ahí depende. Pero todo va a ser basado en tus papeles que tengas del SAT que te está pidiendo. Tanto en tu constancia como en tu opinión te aparece la obligación de DIOT, entonces sí haz el escrito. O sea, sí haz la aclaración, sí hazla. Si no te aparece nada, pues ya no le muevas. Ok. Sí, por favor, porque eso sí, a mí la verdad me dio mucho dolor de cabeza eso de la DIOT en los años pasados, ¿eh? Me dice, porque yo sacaba mi opinión y no, pues debe Dios. Yo, pero ¿por qué debo Dios? Estoy relevado, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya hice la chambita de presentar la aclaración. Pero después de uno, por ejemplo, de hecho, no tocamos mucho el tema de la opinión y de repente le quitaron la obligación, así nada más. Ya no le parecía a Dios, le aparecía su opinión en positivo, sin yo presentar ningún aviso. Entonces, bueno, ahí también es también como ande de humor la autoridad, ¿verdad? Continuamos. Nos vamos con la regla 2913. También esta regla es de aunque en cuanto a texto y contenido es muy pequeña, es también la más fuerte, no importante, pero sí fuerte, que nos va a estar originando muchos dolores de cabeza para 2023. De hecho, desde 2022 ya nos da dolores de cabeza. ¿A qué nos referimos? Las famosas cartas de invitación que hace el SAT. A mí, la verdad, de los contribuyentes que llevo, sí me llegaron 4. Y de personas morales. De físicas no se metieron, ¿por qué? No sé. De morales me llegaron. Entonces, en unos contribuyentes me decían, no, estaba bien espantados. No, es que el SAT ya me cayó. Ya le digo, no, a ver, tranquilo. Vamos a ver qué está pidiendo. ¿Qué dice la invitación? Ahora, recordemos, la carta de invitación no es un exhorto, no es como tal un requerimiento, no es una multa. O sea, no, que después de la carta de invitación, por eso los pongo al lado derecho, venga el exhorto, no hagas caso, venga el requerimiento y no hagas caso, bueno, pues ahí sí va a aplicar la restricción de los sellos, que ya lo veíamos en las primeras reglas, que hablábamos del 17H, ¿se acuerdan? El 17H bis, y que hacíamos, recuerden, la fusión con el 69 y 69 del código, que son los CEFOS. Bueno, pues para no llegar a esos extremos, hay que saber cómo lo vamos a manejar. Por eso la regla dice 2913.
Aclaración de cartas de invitación o exhortos por incumplimiento a las disposiciones fiscales. ¿Qué se entiende por disposiciones fiscales? Por eso los pongo con verde. Todo, todo lo que tenga que ver con código, con IVA, con ISR, con IEPS, con cuota electrónica, con informativas. O sea, DIOT, todo, 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 todo. Son disposiciones fiscales. Entonces me dice la regla. Cuando las personas físicas o morales reciban una carta, invitación o exhorto, mediante la cual cualquier autoridad del SAT solicite, se acredite el cumplimiento a las disposiciones fiscales, podrán realizar la aclaración correspondiente ante la autoridad que haya emitido la referida carta o exhorto, de conformidad con el procedimiento que la carta o exhorto se haya establecido. Aquí les comento que es mucho de criterio, porque vean, me está manejando la palabra podrán y se los voy a poner con otro color para que nos los llevemos también. Ahí les comentaba mucho de criterio de cada contador, de cada contribuyente. El año pasado, muchos compañeros decían, compañeros contadores, pues miran, como es una carta invitación, no es ni requerimiento, ni multa, ni exhorto, nada de eso, pues como puedo y no puedo, pues no lo hago y ya. Obviamente sí checo que mis CFDIs no le están cuadrando al SAT por X o Y razón. Yo lo que noté con mis contribuyentes es que no nos cuadraba porque el SAT no estaba considerando los complementos de pago. Es decir, agarraba el SAT y decía, a ver, tú me estás reportando 80,000 en facturas por el mes de enero. Me estás reportando, perdón, en tu declaración 80,000 pesos y yo veo tus FDIs y me dan a lo mejor 70,000 pesos, hay una diferencia de 10,000. Pero lo que no estaba considerando es que yo tengo complementos de pago que los metí en ese mes, por eso es de que fue más elevado el ingreso. Pues en el caso contrario, ¿no? Que sea menos de lo que los FDIs reportan. Si ustedes observan o como lo escuchan, se están basando meramente en el CFDI. O sea, muchos dicen, no, pues el estado de cuenta, vale, por supuesto que vale. Nada más que de acuerdo a cuando yo estuve trabajando allá, pues sí, el estado de cuenta se considera, pero una vez que te hacen la auditoría, o sea, ya como que procede la auditoría, ya como que otro procedimiento. Pero así en general, en global, ¿qué va a tomar ahorita en cuenta el SAT? Los CFDIs. Lo que tú tengas en CFDI y que digan PUE, obviamente, ¿no? Ahorita ya va a considerar cuenta de pago, ahora se va a considerar los de egreso, ahora sí ya en este año, lo que el otro año no. Pero bueno, como aquí dice podrán, pues dice puede realizar la aclaración ante quien corresponda. Obviamente ahí en la carta va a decir el procedimiento, ¿no? Podrán. Tratándose de cartas de invitación o exhortos emitidos por la Administración de Recaudación, los contribuyentes podrán realizar la aclaración correspondiente de acordar con la ficha de trámite 128 y vean cómo se llama el trámite. Aclaración de requerimientos o carta invitación de obligaciones omitidas, como te en el anexo 1A. Entonces vean, ¿no? O sea, sí, aquí nos van a estar llegando cartas de invitación, sí. O sea, no es como que yo tenga la opción de que no me lleguen. No sé si me van a estar llegando. Ahora, tú puedes o no puedes contestarlas. Se sugiere, bueno, ya es cada contribuyente como esté, ¿verdad? Hay que estudiarlo. Que que de algún modo tú te regularices o tú le llaman, te autodetermines, autocorrijas, así le llama la autoridad, que te autocorrijas en forma espontánea, porque en forma espontánea es antes que te llegue la multa. Si ya te llega la multa, hay un procedimiento también, bueno, pues ya no hay mucho que hacer. Entonces, así, ahí autocorrígete, si tú puedes o quieres, ¿verdad? Recontestarle al SAT es con el trámite aclaración de requerimiento o carta de invitación de obligaciones emitidas. Ahora, a diferencia del año pasado, pues lo ponemos aquí abajo. La regla decía, empezaba así, ¿no? Cuando las personas físicas o morales reciban una carta de invitación o exhorto mediante la cual cualquier autoridad del SAT se solicite, se acredite el cumplimiento en la presentación de declaraciones a que está sujeto de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables por algún impuesto, concepto, periodo y ejercicio, etcétera. Entonces vean la diferencia. El año pasado
solamente nos pedían acreditar el cumplimiento de presentación de declaraciones, es decir, no sabes qué autoridad, sí presenté ISR, sí presenté IVA, sí presenté IEPS, sí presenté mi anual, sí presenté mis DIOT, por ejemplo, ¿no? Aquí ya no. Para 2023 es todo el cumplimiento de todas las disposiciones fiscales, es decir, todas, 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 todas. Entonces hay que tener claro esto porque si nos van a estar manda y manda y manda, ya saben, a través del buzón tributario. Y como también nos están obligando a que tenemos que tener activo el buzón tributario, pues no hay forma de que no llegue, nos va a llegar. Entonces, sí hay que tener, punto número uno, los FDIs bien, pero bien controlados. Nada de que, pues le pongo PPD, le pongo PUE y resulta ser que soy a fin de mes y no me ha pagado el contribuyente y le puse en la factura PUE, no, si no sabes que no te va a pagar o estás dudando, mejor ponle PPD, no te metas en problemas. Que los complementos de pago no los hice, no, hazlos, hazlos. Que las notas de venta, que son las facturas de egreso, pues igual no, las hice, pero para cancelar. Pues es que esa práctica ya lo dijo el SAT desde los años pasados, más bien el año pasado que fue Recico, ¿no? ¿Por qué utilizas los FDIs de egresos para cancelar facturas? Eso no existe. Si lo hacemos en la forma, en la vida real, como para evitarme la cancelación, es otro rollo, pero legalmente no está permitido, pues. Entonces no hagas esas cosas. Entonces, sí, chécale bien ahí cómo le va a hacer con tus CFDIs, porque la clave ahorita de todo es el CFDI. Después, obviamente, va amarrado con tus declaraciones, que pues van de la mano también con tu contabilidad, ¿no? Haces tus declaraciones, pues si tú estás diciendo que tus CFDIs es el total de 100,000, pues significa que te pagaron 100,000 en el mes. Entonces, en tu declaración debe de aparecer 100,000, ¿no? Entonces, más lo que traes acumulado, claro. Pero entonces ahí sí tienes que tener mucho cuidado para que no tengas problemas. De todos modos, también les comento, ¿no? O sea, el SAT es como un volado, o sea, no hay como una determinante que te diga a ti, sabes que arriba de 1,000,000, el SAT les va a mandar cartas de invitación, o arriba de 500,000, el SAT les va a mandar, o arriba de 10,000, el SAT les va a mandar una invitación, o sea, no es cierto. Ayer me preguntaba a mí un contribuyente, oiga, contadora, lo que pasa es de que yo abrí una cuenta en no sé qué banco, que la verdad no lo conozco, eso me va a llegar el SAT. Digo, pero ¿por qué no? Pues porque es una cuenta X. No, pues es que todo lo que tenga que ver con cuentas bancarias que tengan que ver con el sistema financiero mexicano, pues va a llegar al SAT. Todo lo que tenga que ver con CFDIs va a llegar allá, o sea, todo vaya, que acuerde que todo es electrónico. Entonces, me decía, bueno, es que a mí no me va a llegar carta de invitación, pero ¿por qué no? Pues porque yo tengo muy poco ingreso. Pero ¿quién dice que no? O sea, ¿dónde está la regla o la ley que diga que porque tienes poco ingreso no te va a llegar una carta de invitación que le aclares al SAT porque no coincide en tu CFDI, aunque sea uno, con tu ingreso reportado en tu declaración? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Qué tengo en el CFDI? ¿Qué reporto en mis declaraciones? Y cómo lo estoy controlando para que esta parte la tengamos bien clara. Entonces, también esta regla muy importante, es así ténganla bien presente para todo el año 2, 9, 13, porque nos va a estar dando muchos dolores de cabeza. Nos vamos con la 2, 13, 18. No sé si hasta acá hay alguna duda, Margarita, Alejandro. ¿Todo bien hasta acá? ¿No se quedaron espantados? Todo bien, man. Ok, Todo bien, Maritza. ok, gracias. Pues bueno, la regla 2, 13, 18 me habla de la cantidad actualizada para honorarios por notificaciones para 2023. Los honorarios no se refieren a honorarios de servicios profesionales, yo Maritza que soy contadora o que doy clases, tampoco se refiere a los honorarios médicos, se refiere a los honorarios del SAT cuando me cobra alguna multa. Dice, por cierto, del artículo 92, primer párrafo del reglamento del código, la cantidad actualizada en vigor a partir del 1 de enero del 2023 es de 695 pesos. Entonces, vean, ¿no? El año pasado era por eso lo pusimos así como que tachado. El año pasado era de 600.88, para este año es de 695.45. Entonces vean, si subió, pues sí, sí subió. Ustedes dirán, no, pues es bien poquito. No, sí, pero es que si le sumas eso, que son los gastos de notificación, ¿no? De los gestores que nos van a cobrar ahí las multas y lo que debemos, más el crédito fiscal, más recargos, más actualización, más multas, pues todo suma, ¿no? Todo suma. Entonces sí se vuelve después algo impagable. Entonces, bueno, eso es nada más lo que nos dice la regla 21318, que es en la cantidad.
Dicha actualización se efectuó de conformidad con el tercer párrafo del artículo 92 del reglamento, aplicando el procedimiento del 17 del código, para lo cual se tomó como referencia que el incremento porcentual acumulado del INPC, que sabemos que es el índice del precio al consumidor, en el periodo comprendido desde el mes de noviembre del 2020 y hasta el mes de marzo del 2022 fue del 10.38. O sea, recuerden que esto de los parámetros se toman de acuerdo a la inflación, ¿no? Recuerden que también el SAT no, digamos, no va a perder como que su dinero, ¿no? Tiene que actualizar sus montos y lo que tuviste el año pasado, lo vas a pagar este año, pues tiene que tener un aumento por la inflación. Dicho por ciento es el resultado de dividir 120.159 puntos correspondientes al INPC en el mes de marzo. O sea, hay que usarlo de cómo lo sacan, ¿no? Lo que nos debe de interesar es que son de 795. Eso pues sería básicamente esa regla y va un poquito de la mano con la 2.1414 que nos habla de la reducción de multas conforme al artículo 34 del Código Fiscal. Importantísimo, ¿no? Porque comentábamos también en la regla, me parece que 3, si no mal recuerdo, de cuando empezamos a ver la resolución, y ahí hablábamos de que el contribuyente, que como la tasa de recargo quedaba en 1.47, algo así, decíamos que bueno, que el contribuyente va a decir, bueno, eso no me afecta, pero pues pídeme la condonación, ¿no? De los recargos. Y decíamos, no, que son reducción en este caso de los recargos y que en este caso para las multas también hay una regla que es la 2.1414 que me habla de la reducción de multas conforme al artículo 74 del código por incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, con motivo de la vigilancia en materia de presentación de declaraciones. ¿Ok? Entonces me dice que para los efectos del artículo 74 del Código, tratándose de multas derivadas del procedimiento de vigilancia de obligaciones en la materia de presentación de declaraciones, a que se refiere al artículo 41 del Código Fiscal, se estará lo siguiente. 1. Cuando la autoridad verifique que el contribuyente dio cumplimiento a la obligación requerida y la o las multas no se hubieran notificado, se considera hasta el 100%. Entonces, por favor, también ténganlo bien en cuenta porque típico que llega el contribuyente, oye, contadora, ¿qué crees? Que pues no, ya me había dicho que tenía que pagar, no pagué, el SAT me notificó, bueno, más bien me mandó una invitación de pago, no lo hice y bla, bla, bla. Entonces ya me multó. Entonces dice, aún así todavía hay como que apoyo para el contribuyente, ¿no? Dice, mira, eh, autocorrígete, ve y paga tu crédito fiscal, obviamente con actualización y recargos, pero puedes ahorrarte la multa si esta multa aún no es notificada, o sea, córrele. Pero yo les decía, una vez que la multa está notificada, no, pues ya es muy poco el apoyo que nosotros le podemos dar a nuestro contribuyente. Y es triste, ¿no? Porque yo luego veo que las empresas me comentan, no, mire, contador, es que yo mi empresa la quiero salvar porque yo tengo con ella 10 años y de verdad quiero pagar, pero pues nada más quiero que me apoyen el SAT. Y pues yo les digo, yo qué más quisiera que decirte que sí, pero pues yo no soy el SAT. Lo que sí puedo decirte o apoyarte o asesorarte es que si tú vas y pagas tu crédito fiscal, te autocorriges, vas y pagas tus actualizaciones, tus recargos, que no es tanto, ¿no? Porque siempre es más alta la multa que el recargo de la actualización. Entonces no es tan alto el recargo de la actualización. Y lo haces antes de que se te notifique la multa, ya te salvaste, pero córrele, ¿no? Entonces sí, por eso hay que tenerlo bien claro. Con la fracción 2 me dice, si la multa o las multas ya se hubieran notificado, también se consideran reducidas al 100%, pero siempre y cuando, por eso puse con azul, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido con la obligación requerida antes de que la autoridad hubiera iniciado el procedimiento administrativo de ejecución para su cobro. Entonces, sí hay un, digamos, un procedimiento. En el primer caso, que ya fui a pagar, me evité la notificación, ya no pagué multa. En el caso 2, ya se te notificó la multa, pero todavía no llegas al proceso que se llama administrativo de ejecución, todavía te puedes salvar de pagar la multa y las multas son muy altas, en verdad, son muy altas. Entonces, eso dígaselo a sus contribuyentes, todavía te puedes salvar de la multa, pero vete a pagar ya. O sabes que vamos a checar en qué proceso vas, porque si es antes, aunque ya me lo diste a conocer, ¿no? Ya, pero no has llegado al proceso de ejecución, bueno, pues ahí lo podemos rescatar, ¿no?
Cuando la autoridad fiscal haya iniciado el proceso administrativo de ejecución, el porcentaje de reducción de multas se determinará conforme a lo siguiente, siempre y cuando el contribuyente haya cumplido previamente con la obligación requerida. Inciso A. La autoridad verificará a los contribuyentes que se ubiquen en los supuestos establecidos en esta fracción y enviará los que correspondan, los cuales contendrán las cantidades actualizadas a pagar con el porcentaje de reducción aplicable. Los importes son cubiertos si los importes son cubiertos dentro de la vigencia de ahora sí que de estas multas, se entenderá que aceptó la propuesta de pago y se adhirió a este beneficio. De no ser así, la autoridad podrá iniciar a continuar, según sea el caso, el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, si se observan, en verdad el SAT, digo, no es tan malo. Todavía nos da mucho chance y mucho chance y mucho chance de que paguemos. Aún con la multa encima nos da chance de no cobrarla siempre y cuando paguemos nuestro crédito fiscal. El recargo de actuación ya vieron que es muy poco, o sea, en relación a una multa. Entonces, bueno, sí hay que considerarlo, ¿no? Con el inciso C dice que el porcentaje de reducción se aplicará atendiendo a la antigüedad de la multa de que se trate, la cual se computará a partir de que haya surtido efecto su notificación y hasta la fecha de su emisión, conforme a lo siguiente, ¿no? Vean, aquí nos da la tablita que se las pongo así bien en grande para que la tengamos en una sola diapositiva todo. Si tienes una antigüedad de un año, tu porcentaje de reducción 90%, o sea, vean, es casi todo. Más de un año y hasta 2 años, 80%. Más de 2 y hasta 3, 70%. Más de 3 y hasta 4, 60%. Más de 4 y hasta 5, 50%. Más de 5, 40%. O sea, sí hay porcentajes de reducción de acuerdo a esta regla, que es la regla 2, 14, 14. La verdad que está muy fácil de que se nos grabe, ¿no? Porque número se repite, 14, 14. Los 2, 14, 14, sí hay reducción de multa, sí, dependiendo en qué proceso estés. Pero aún así tienes, de acuerdo a tu antigüedad, cierto porcentaje de reducción. Entonces sí hay que hacerlo valer para que pues podamos apoyar a nuestro contribuyente, ¿no? Para obtener los beneficios a que se refiere esta regla, no será necesario que el contribuyente presente solicitud de reducción ante la autoridad fiscal. Por eso les decía que esa regla se trata de que tú no hagas el procedimiento de avisarle al SAT que vas a aplicar una reducción de multa, sino que esa regla te deja que, que lo hagas sin necesidad de presentarle un aviso al SAT. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues dice que para el efecto del artículo de las fracciones 2 y 3, si el contribuyente tiene interpuesto un medio de defensa en contra de las multas respectivas, deberá exhibir ante la autoridad fiscal que controla su adeudo el acuse de desistimiento del mismo presentado ante la autoridad competente para obtener el beneficio de la reducción que corresponda, la cual podrá hacer desde el portal del SAT. Ni siquiera tenemos que ir a las oficinas, ¿no? Desde la página, a través de la siguiente liga. HTTPS, ya saben, diagonal, www.sat.gov.mx, aplicación, diagonal, 32846, diagonal, presenta tu aclaración como contribuyente y después selecciona la opción servicios o solicitudes, solicitud reducción de multas, BIG 74 CFF. Entonces, bueno, ahí nos viene como la liga, por decir así, para saber dónde nos vamos a meter para llevar a cabo este procedimiento. Yo espero que no nos toquen a nosotros, de verdad, ni a mí ni a ustedes, de verdad, tener que solventar multas, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestro trabajo y si nos toca, pues tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, aviso en mis cuentas, contabilidad, que por efecto del artículo 28114 que ya vimos, el aviso presentado durante el ejercicio fiscal 2020 o en el ejercicio anteriores de conformidad con la regla aplicable, mediante el cual las asociaciones religiosas ejercieron la opción para utilizar mis cuentas, seguirá vigente para el 2023 siempre que continúe cumpliendo con lo que establecido para ello. También es bien importante porque a mí como me estuvieron hablando los RIF y me decían, oye, contadora, lo que pasa es de que yo presenté mi aviso en el 2022, que yo quería quedarme como RIF y tener mi beneficio de los 10 años. Se presentó y ya, son RIF. Pero ¿qué pasa para este año? ¿Tienen que volverlo a presentar? No. Y aquí está ahora sí que el fundamento. No es necesario presentar el aviso porque ya lo presentaste. Solamente que vaya, tú te quieras cambiar a otro régimen o que tú quieras, o ya te saliste ya te pasaste pues del monto. Recuerden que para RIF son 2 millones y para Recico son 3,5 millones. Si ya te pasaste, pues tienes que hacer tu aviso, pero para otro régimen, no para el que ya tenías, ¿no? Y bueno, si ya presentó el RIF el aviso, pues no tiene que volverlo a presentar, lo que nos dice esta regla, ¿no?
Y bueno, nos quedaríamos por el día de hoy hasta acá. De hecho, ya casi terminamos. Ya afortunadamente vimos casi todas las reglas. Quedaríamos con la regla 3124, que es el pago de recargos por diferencias derivadas de la aplicación de un coeficiente. Y vamos a hablar un poquito mañana de las personas morales del reciclo, cuándo salen y por qué salen. Y con eso acabaríamos nuestro curso de resolución miscelánea. Si no hay otro duda o comentario, pues me despido. No, todo bien, maestra. Muchas gracias. Todo bien, Maritza, muchas gracias.